Bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast. Soy Rocío Gambra y el día de hoy estoy junto a Luis Felipe Cuéllar Loyola. Él es el encargado de seguridad del comando de Johannes Kaiser. Así que bienvenido. Vamos a hablar de seguridad el día de hoy y de toda la campaña de Johannes. ¿Cómo está Luis Felipe? Muy bien, encantado de estar con ustedes y poder dar a conocer parte del programa de Johannes Kaiser en materia de seguridad y defensa, pero particularmente nos centraremos en seguridad, que es lo que hoy día le quita el sueño a la inmensa mayoría de los chilenos. Así es, y vamos a hablar de este tema específicamente de seguridad, conocerlo también un poquito más y por qué toma esta aposta de entrar en la candidatura de Johannes Kaiser. Pero antes de seguir y comenzar este programa, quiero saludar a todos los que nos escuchan a través de Radio La Mega 90.3 FM en Osorno, en Río Negro, Radio Mía en la 100.7, en Porranque en Radio Viva en la 92.7 y en Yanquihue Radio Despierta FM en la 107.7. Nos pueden ver a través del Crónica del Sur TV en el canal 236 y Surbit canal 126. Bueno, también nos pueden escuchar, leer, comentar todo lo que ustedes estimen conveniente a través de YouTube y Facebook de País Lobo Prensa, como ya lo está haciendo Marcelo Ferrada aquí, que nos dice, grande mi general. Ahí lo conocen también, general en el retiro, Luis Felipe, quien asume como encargado de seguridad de la campaña de Johannes Kaiser. ¿Por qué decide entrar en la contienda política ya en esta primera línea? Mira, en primer término, por un sentimiento patriótico. Yo creo que la gran mayoría de los chilenos hoy día tenemos las mismas aprensiones. Y una de las más importantes es el temor con lo que están viviendo los chilenos. Es indignante ver cómo se han destruido los barrios. Es indignante ver cómo la gente honesta hoy día vive literalmente tras las rejas, porque han tenido que invertir sendas cantidades de dinero en rejas, en cerco eléctrico, en cámaras, en seguridad, algunos más pudientes en contratar guardias, cerrando calles, cerrando pasajes, porque están con temor a ser asesinados, con temor a ser asaltados, con temor a ser secuestrados. Entonces, ese clamor ciudadano caló profundo en mí. Mientras estaba en servicio activo me preocupé de ser un soldado valiente, honrado y eficiente, pero hoy día ya en condición de retiro la situación es distinta. Y no me quise restar de esta labor titánica que ha emprendido Johannes Kaiser, porque así va a ser titánica, porque aquí hay que revertir años de abandono del Estado, años de negligencia en que el Estado no se ha hecho cargo del deber fundamental, que es proteger a los ciudadanos de Chile. Cuando hablamos de abandono del Estado, es algo que suena bien tremendo. ¿A qué nos referimos específicamente? ¿Cuáles usted podría ejemplificar las razones cuando dice abandono del Estado? Mira, si tú vas al centro de cualquier ciudad, cualquiera hoy en día, y ves en qué condiciones están los muros, absolutamente rayados, deteriorados, ventanas rotas, puertas, las calles llenas de hoyo y pagamos permiso de circulación, y pagamos contribuciones muy en boca de todos últimamente, y pagamos impuestos. ¿Y dónde se va ese dinero? Entonces la pregunta puede ser bien simple, o la respuesta puede ser fácil. Se va a las fundaciones, se va a diferentes bolsillos, pero no se va a donde se tiene que ir. Entonces, ese es el tema más relevante y más preocupante, y el abandono es ese. El Estado no se ha hecho cargo de su deber fundamental, que es la seguridad. ¿De qué sirven frases? ¿De qué sirven eslogan si en la realidad tenemos delincuentes que son detenidos 1, 2, 3 y hasta 40 veces y siguen en libertad? Entonces, hay personas que dicen, no, esto es el mundo al revés, pero nadie hace nada. Entonces, es súper fácil para cualquier ciudadano esconder la cabeza como el avestruz, mirar para el lado y no asumir una responsabilidad. Yo sé que esto tiene un costo y hay que asumirlo como chileno, como patriota y convencido de que Chile es un gran país y debe seguir siéndolo. Interesante lo que señala. Voy a referirme enseguida al tema. Saludo a los que se están conectando. Eduardo Hernández nos pone, vean cómo está Argentina con el tono Milei. ¿A cuántos han asaltado esta semana en Osorno? Nosotros estamos transmitiendo desde Osorno para aquellos que se están conectando también. Buenos días. Un orgullo tener a nuestro general Felipe Cuéllar. Nos pone acá alguien que no se identifica. Ojalá puedan identificarse cuando están escribiendo, porque yo los voy a ir leyendo al aire. Saludos desde Arica, dice Marcelo Ferrada. Y todos los días uno de nuestros más fieles auditores, Claudio Triviño, que ahora vas a estar contento porque aquí hay un representante de tu candidatura, Claudio. Así que, Luis Felipe, quiero
tomar las palabras que usted está diciendo y decía, si es que usted va a cualquier ciudad central o cualquier centro cívico, podríamos decir, de la ciudad de Santiago, están bastante, o sea, no solamente de Santiago, sino de Chile, hay bastante muros rayados, hay problemas, pero hemos visto también cierto esfuerzo por parte del Estado, por ejemplo, en hacerse cargo de lo que está pasando en la Alameda. Yo tuve la posibilidad de estar en Santiago la semana pasada, me llamó la atención que hay harta recuperación de espacios públicos, también aquí en Osorno hay intenciones del alcalde de hacerse cargo de ir en contra de los rayados, los grafitis, hay una intención de algunos alcaldes sobre todo de hacerse cargo de lo que es la recuperación de los espacios públicos de la ciudad, ¿no? ¿Es esa la función que tienen los alcaldes? Quizás falta de parte del Estado, o sea, Mira, del gobierno central. es una de las tantas funciones que tienen los alcaldes. Ujú. Pero ¿sabes cuál es el punto? Que llevamos cuántos años con ciudades, con centros cívicos, con espacios públicos que están en condiciones deplorables. ¿Cuántos años? Entonces, claro, hoy día hay muchos que se hacen cargo y dicen, vamos a invertir recursos, vamos a hacer esto, o comienzan a hacerlo, porque estamos en un año electoral. O Pero sea, usted lo terminadas las atribuye elecciones a principalmente a partir eso. de diciembre, lo más probable es que el escenario sea completamente distinto. Y aquí es un tema, insisto, los esfuerzos aislados sí son válidos y suman, pero muchas veces estos esfuerzos aislados diluyen el esfuerzo, diluyen las capacidades y diluyen los recursos. Entonces muchas veces administramos pobreza. Pero eso es una muestra. O sea, si en un barrio, si en un sector encontramos que está totalmente abandonado, con grupos de gente que vive en la calle, indigente, y que a nadie le afecta, muchos de ellos enfermos mentales, otros lisa y llanamente porque les gusta vivir en esas condiciones, pero nadie hace nada por tratar de reinsertarlos y llevarlos a un mundo productivo, a que vivan con dignidad. Tan manoseados hace algunos años ese sustantivo. Y acá, ¿cuál sería la propuesta? Porque en el diagnóstico estamos claros en bastantes momentos en los cuales decimos que efectivamente aquí hay un tema importante de abandono en algunos, que a lo mejor no hay una estructura central que vaya en esa línea, pero ¿cuál sería la propuesta específica de parte del comando Johannes Kaiser para poder hacerse cargo de esto en particular? Mira, otra cosa que también agrava lo mismo, porque todas estas cosas van sumando, ¿sí? ¿Mm? Es más son cosas que se van agravando y que se van sumando. Tenemos una inmigración ilegal absolutamente descontrolada, que lleva años, descontrolada, que mucha gente habla, protejan la frontera, tienen abierta la frontera, que vayan más militares a la frontera, pero el problema de fondo en la frontera no es que haya más o menos militares. El problema de fondo fue que el 2020 se despenalizó el ingreso al territorio nacional por un paso no habilitado. Antes era una pena, era un delito y tenía pena de cárcel. Hoy día no es nada. Entonces tú comprenderás que los militares que están en la frontera, los policías que están en la frontera, lo único que tienen que hacer es eco del Ciudad para Chile y recibir a ese amigo cuando es forastero, llevarlo a que si es que lo logran detectar, digamos, llevarlo a la policía de investigaciones, llevarlo para que blanquee sus papeles y finalmente termina teniendo carnet de identidad y termina teniendo mucho más privilegios que los mismos chilenos. Los extranjeros hoy día tienen prioridad en la Junji, tienen prioridad en las viviendas sociales, no tienen listas de espera en los hospitales que muchos chilenos no tienen idea. O sea, yo no estoy en contra de los extranjeros, pero sí estoy a favor de una migración controlada, de gente que venga a trabajar y que venga a aportar. El que no aporta, tal como lo dijo Johannes en su proclamación, se deporta. Esa tiene que ser la solución. Entonces, nos queremos centrar como en el gobierno de Johannes Kaiser, primero, en actuar con toda la capacidad del Estado, con todas las capacidades, y cuando me refiero a eso, no son solo las policías, en contra de la delincuencia, en contra del crimen organizado, en contra del narcotráfico, que hoy día tienen tomado nuestros barrios, tienen tomados incluso los colegios con el microtráfico, que están minando las mentes de nuestros hijos y están haciendo cada vez que nuestra vida sea más peligrosa, más insegura, y repito, la gente hoy día no puede conciliar el sueño. Entiendo. Voy a hacerme cargo de algunos de los comentarios que están haciendo desde YouTube. Por ejemplo, Celeste Strauss dice todo mi apoyo general. Fran Wenchuan, buenos días. Carlos Patricio, otro de nuestros fieles auditores aquí en este programa, nos dice el sábado Feria Pack volanteo por Kaiser. Nos pone, no sé si se puede hacer volanteo a estas alturas donde todavía no está desatada la elección o no están inscritos todavía dentro del CELVEL, pero bueno. Claudio nos pregunta, y aquí le hago una pregunta a usted, Luis Felipe. ¿Se podría modificar la reforma procesal penal? Por supuesto que uno de los objetivos que tenemos en el programa de gobierno
Eso es un objetivo porque la reforma procesal penal, que ya lleva bastantes años, yo creo que ya tenemos experiencia más que suficiente y la clase política ya se debió haber dado cuenta, y si no lo ha hecho, yo no sé en qué mundo viven, de que esto ya no sirvió. Hoy día tenemos un sistema absolutamente garantista, pero con garantías para el delincuente, con garantías para el victimario y no para la víctima. Y lo que queremos revertir es que las garantías sean para las víctimas. Ya, entonces aquí una de las cosas que ustedes harían en el caso de llegar al gobierno justamente es ir a la modificación de la reforma procesal penal para cambiar las garantías. ¿Y eso sería para todo el sistema o solamente para aquellos que vayan con algunos delitos como el de crimen organizado y narcotráfico? Mira, si tú me preguntas, los ¿Mm? detalles lo manejan muy bien quienes están trabajando el tema de justicia, pero Ya, es para todas las víctimas, porque la ley tiene que ser justa para todos. Igualdad ante la ley es uno de los principios, o sea, no podría ser para unos y no para otros. Pero ok. igual tiene que garantizarse el debido proceso y la defensa de los victimarios, pero Ujú, el esfuerzo debiera estar en las víctimas, porque hoy día la víctima tiene que gastar ella de sus ujú. recursos, de su bolsillo, para poder presionar para que el fiscal persevere en las investigaciones. Hay fiscales que lisa y llanamente hacen un par de diligencias y posteriormente activan las causas. Y en otros casos, donde efectivamente se emplean y piden medidas cautelares y piden presión preventiva, llegan a las audiencias de control de detención o en otras instancias jurídicas y los magistrados dejan a la gente libre. Por eso que tenemos delincuentes con sendos prontuarios de 30, 40 detenciones y pareciera que a nadie le extraña. Y eso no Mm. es normal en ninguna parte del mundo, salvo en Chile. Sí, bueno, es un tema importante. Ahora entiendo que se estaba tramitando dentro del Congreso la ley de lo que en algún minuto llamamos la puerta giratoria, que es la cantidad de veces que puede tener que puede cometer un delito una persona antes de quedar con una prisión o con una condena un poco más larga, de que solamente cumplan una condena muy pequeña que incluso puede ser remitida de otras maneras. Bueno, aquí más nuestros comentarios dice Margarita Nahuel Juan, no alcanzo a entender tu comentario a qué te estás refiriendo, pero bueno, dice que están muy acostumbrados a tanto ladrón que no hay confianza. ¿Hay una pérdida de confianza dentro de la ciudadanía, Luis Pero Felipe? ¿tienes alguna duda de que hay una pérdida de confianza? Tenemos cuánta gente que hoy día es víctima de delitos, que le entran a robar a su casa, que le roban el celular cuando va caminando por la calle y no denuncian. ¿Y por qué no denuncian? Mm. Porque ya no confían en el Estado, no confían en que la policía haga lo que tenga que hacer, no confían en que la fiscalía haga lo que le corresponda. En consecuencia dicen, ¿qué saco con dar cuenta? ¿Qué saco con poner una denuncia si finalmente no se hace nada? Uno ve a ¿Y cuál diario en la sería, televisión y los comentarios son, no pasa nada. la propuesta de parte del Mira, comando la Johannes propuesta es Kaiser? endurecer las penas. La propuesta también va porque aquellas personas que sean reincidentes a la segunda vez Ya. tengan pena de presidio. Desconozco la Ujú, cantidad de días para los que tengan pena de presidio. ujú. Y tener mecanismos potentes, centralizados, coordinados desde el nivel central, para ir monitoreando la labor y que afecten las calificaciones tanto de fiscales como de jueces. Porque hoy día, claro, son organismos autónomos, Ujú. existe la independencia de los poderes del Estado, por lo tanto, es muy poco lo que el ministro de Justicia puede hacer, salvo enviar mensajes, no puede hacer mucho, pero hay que desarrollar un mecanismo que intervenga directamente en las calificaciones de ellos. Alguien va a decir, se está metiendo en un tema complejo, sí, es complejo, pero ya hoy día no resiste análisis, lo que necesitamos son medidas de shock. Ya, y en eso, una de esas sería hacer un organismo externo dependiente del gobierno que estuviese fiscalizando. ¿Cómo No, mira, sería esa no figura? es necesario crear un organismo externo. ¿Ya? Es simplemente, hoy día tú te ingresas al Poder Judicial y en la plataforma tienes todos los estados de las causas. Es tan Ujú. simple, yo lo veo así, que en algo muy similar a eso, sin necesidad de contratar ¿Ya? más gente, si tenemos un estado demasiado Ujú. grande, burocrático, poco eficiente. Es tan simple como en eso, las personas que son víctimas puedan libremente emitir una opinión, tal como cuando tú compras y te llega un mail para evaluar la calidad de la atención. ¿Cuán eficiente fue el fiscal? ¿Cuán eficiente fue el magistrado? Y que eso tenga incidencia en sus calificaciones. Mira qué fácil. Y ¿Por eso qué, estaría, por ¿quién qué no el mundo recibiría eso? Porque privado que busca la eficiencia y se hacen encuestas cada vez que tú compras algo? ajá. ¿Cómo lo atendieron? Hasta de una bomba de benzina te llega después un mail. Sí, claro, es que le pregunto porque hemos sabido ahora, estos últimos días, cuál había sido la eficiencia de cumplimiento por parte del Estado y resulta que todos los funcionarios del Estado llegaron con su máximo desempeño en calidad de funcionamiento. Y tú no crees
dado lo que vemos a diario, la permisología, lo que se dilatan los proyectos, las trabas para emprender, la ineficiencia acreditada ya en impuestos internos, en el tema de las contribuciones que se subieron con unos algoritmos que parece que nadie los entiende, lo que pasó con el sicario, que es esa chambonada de dejarlo libre por descoordinaciones porque no conversan, pero igual reciben el beneficio. Entonces esto es una burla para los chilenos. ¿Y cómo logramos entonces que al poner un sistema en el cual se evalúe, no volvamos a cargar en lo mismo? Porque suena bien evaluar a las personas que están haciendo esto, pero el Estado ya tiene evaluaciones y sin embargo todos cumplen. ¿Cómo hacemos que no caigamos exactamente en lo mismo? Claro, pero mira, desconozco los mecanismos de evaluación que tienen los distintos servicios del Estado, pero tienen que haber mecanismos que sean más transparentes. Tienen que haber mecanismos que sean transparentes, donde los clientes, por decirlo así, los usuarios, a quienes el Estado se debe, porque el Estado está al servicio de las personas y no las personas al servicio del Estado, puedan participar. Y cuando se den cuenta de que hay una oficina que está siendo ineficiente, bueno, alguien tendrá que tomar la decisión de remover a los jefes de esa oficina. O sea, aquí en la empresa privada una persona comete un error y se va al otro día, y llega uno nuevo. Pero en el Estado no, se apendan. Entonces también hay que modificar el estatuto administrativo, que le va a doler a mucha gente, que dicho sea de paso viene del gobierno militar. Así es, una de las modificaciones que están pendientes es el tema del estatuto administrativo, efectivamente, pero ¿qué posibilidades hay? Actualmente no hay una conversación a nivel de parlamentarios para poder modificar eso, ¿o no? Mira, yo desconozco si habrá una modificación, pero lo más importante es primero llegar a la convicción de que eso hay que modificarlo, hay que modernizarlo para tener un Estado más eficiente. Y para eso hay que tener la voluntad política y tener los votos. Entonces yo aquí le hago un llamado al ciudadano común, al ciudadano de a pie, al que ha sido víctima de la delincuencia o aquel que encuentra que ha sido tratado en forma injusta por ese Estado al que debiera ser el Estado servirlo a él. Vea bien quiénes son sus candidatos, vea bien si estos van a la reelección y cómo han votado las leyes que lo protegen a usted y no las que lo perjudican, para que no se equivoquen. Estamos hablando de parlamentarios. En darle, lo odio a los parlamentarios, ellos son los que hacen las leyes, para que no se equivoque en darle su voto a una persona que piensa absolutamente en contra suya. Les recuerdo a nuestros auditores que estamos conversando con Luis Felipe Cuéllar Loyola, encargado de seguridad del equipo de Johannes Kaiser. Voy a seguir leyendo comentarios, que hay varios. Iván Gonzalo dice, no le gustó el invitado del día de hoy, dice que se va a conectar otro día. Bueno, yo le cuento a Iván que aquí todos tienen disponibilidad para hablar. Muchas veces me habían pedido también que trajéramos a gente del equipo de Johannes Kaiser, así que aquí vamos a tratar de que todos suman, todos conocer qué es lo que se está opinando para poder votar informado, que es lo importante. Carlos Patricio Paredes le dice, le ofende a la izquierda el control del narcotráfico. Hay un común denominador ahora actualmente que todos tienen que ir con el narcotráfico, o usted cree que efectivamente es prerrogativa de un solo sector ir en contra del narcotráfico ni crimen organizado? Mira, yo creo que el ir en contra del narcotráfico y de otros tipos de delitos debiese ser transversal en la sociedad. Si en nuestro país lo están viendo con sesgo y solo un sector se quiere hacer cargo y otro no, créeme que ya sería más podredumbre todavía en nuestra sociedad. Esto es transversal. Entonces, una de las cosas súper importantes y que también se comenta mucho desde hace años es hoy día la falta de inteligencia. ¿Cuántas veces hemos escuchado que no hay inteligencia, que falta inteligencia? Pero obvio, cuando tuvimos una estructura sólida, robusta de inteligencia, la desmantelamos absolutamente, porque hubo sectores que con ciertos sesgos les daba tirria, les daba urticaria hablar de inteligencia. Entonces, claro, tenemos una ley de inteligencia que es extremadamente restrictiva, tenemos un organismo que es la Agencia Nacional, que tiene una planta insignificante, que con suerte produce algo, que no tiene un medio de obtención, no tiene un organismo que esté en todo el país, que tenga gente que puedan infiltrarse en estos grupos narcoterroristas, que puedan infiltrarse en el crimen organizado, porque la inteligencia no es lo mismo que la información es todo, lo que estamos hablando de información. Pero del análisis de esta información se obtiene valor de uso, que nos permite adelantarnos a los acontecimientos. O sea, si el Estado tuviera esa capacidad de saber que en tal sector se está organizando una banda criminal que planea robar a un banco, eso debiéramos saberlo antes. Tal vez no vamos a saber nunca el cuándo lo van a hacer, pero sí vamos a saber qué banco es el que está en la mira. Entonces, ¿Y bajo qué organismo? Y para eso ¿Bajo qué organismo debiera ser?
porque actualmente sabemos que Carabineros tiene su propia policía, sobre todo la policía de investigaciones, entiendo yo que tienen un departamento específico para hacer inteligencia y análisis de datos. Me imagino que militarmente también debe tener alguno. ¿Bajo qué organismo, bajo qué paraguas debiera estar esto? Mira, O efectivamente disgregado a las distintas policías para que exista un no, mira, contrapeso. hoy día está disgregado, las policías tienen su propia inteligencia, cada policía, las Fuerzas Armadas tienen su propio servicio, apuntado a diferentes tareas propias de cada función, pero debiéramos tener, como tienen todos los países modernos, una agencia de inteligencia, que nosotros tenemos la ANI, pero que no tiene un medio de obtención, sino que se nutre de la inteligencia o de la información, ni siquiera inteligencia, información, porque prácticamente todo lo que se obtiene en fuentes abiertas, que le comparten las policías, que le comparten las Fuerzas Armadas. Las grandes empresas tienen sus propias oficinas de inteligencia y de análisis, a lo mejor con otros nombres, pero producen inteligencia. Cuando una persona va a comparar los precios a la tienda del lado, está produciendo eso. Eso es lo que está produciendo. Entonces, eso hay que entenderlo de esa forma y ahí es donde está, vuelvo a caer en todas las capacidades del Estado, y incluyo esto. Entonces, en la ley de inteligencia hay que modificarla, hay que crear un organismo que se tendrá que tripular con gente especialista y no que suceda lo que nos ha ocurrido, que cambia el gobierno y se desmantela completa la agencia. O sea, además de débil, la desmantelamos y cambiamos la gente por criterios políticos. Y aquí se tiene que tener una visión de Estado, de largo plazo. Y para eso se crearía esta organismo que sería como superior a todas las policías y más eficiente. ¿Y para eso tendría recursos extra apalancados? Es que mira, este organismo no es superior a la policía, existe. Hoy día la Agencia Nacional de Inteligencia existe. Hay que tripularla, hay que dotarle una planta suficiente, dada la amenaza, porque hay que mirarlo así, la amenaza que representa para el país el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo e incluso la inmigración descontrolada que tenemos. Hay que tripularla y actuar coordinado con las policías. No dejar que las policías trabajen en forma aislada. Aquí tenemos que hacer una mancomunión de esfuerzos para atacar donde más le duele al terrorismo, de tal forma que el miedo que hoy día siente la gente, lo sientan los terroristas, lo sientan los delincuentes, miedo a ser aprendido, miedo a tener penas de verdad, y no que a muy corto andar que en libertad, como ocurrió con los asesinos del matrimonio Lucen y el Macar, que ya están en libertad. ¿Y qué pasa con el levantamiento del secreto bancario ahí? ¿Sería una herramienta efectiva para poder ir a buscar el crimen organizado? Mira, hoy día está bastante manoseado. Hoy día existe. Cuando se requiere el levantamiento se le pide a un magistrado y se autoriza. Existe. Por lo tanto, yo creo que hoy día son cantos de sirena y para confundir a la gente. Para confundir a la gente. Voy a los comentarios de nuestros auditores desde YouTube. Nos escribe Jorge Araya, dice con coraje y de frente, Kaiser presidente. Honesto y valiente, Kaiser presidente. Aquí tiene un voto por aquí. Elena Llanos dice, bienvenido general, saludos desde Arica y Parinacota. Claudio Triviño nos hace una pregunta, ¿qué pasaría con el INDH? Dice, en mi opinión, este instituto ha sido ferro defensor de los delincuentes. ¿Qué opinión tiene usted respecto al INDH? Mira, yo desconozco si será ferro defensor de los delincuentes porque su tarea fundamental debe ser defensor de los derechos humanos. Pero si tú haces un análisis muy simple de cuántos, de los últimos asesinatos de gente que la han muerto, que la han asesinado en la calle o la han asesinado en su casa, ¿se ha hecho parte del INDH? ¿O esa gente no tiene derechos humanos? Porque parece que se dedica el INDH solo a perseguir a los policías. Bueno, el INDH, el Instituto de Derechos Humanos, generalmente está para defender a la ciudadanía del poder excesivo del Estado. Y en ese sentido, claro, y el Estado del control. Porque aquí estamos interpretando mal, porque en ninguna parte de los derechos humanos está escrito que los cometen son agentes del Estado, sino que nombra cuáles son los derechos humanos. Pero aquí como lo interpretamos antojadizamente o con demasiado sesgo y prejuicios, que hacen que un organismo que podría ser muy noble y eficiente se transforme en un organismo que no es eficiente. Voy a seguir leyendo comentarios, tenemos varios, se nos va a pasar volando este programa. José Alejandro Becerra Pineda nos pone, por favor preguntar al invitado, ¿cómo tranquiliza a la comunidad el llamar a los delincuentes a enfrentarse a la fuerza de seguridad como él lo hizo? ¿Tiene efectos tranquilizadores ello o solo responde a una frase efectista para lograr adhesión? Mira, cuando sucedió esos hechos fue posteriormente 1 o 2 días después de que habían asesinado a 3 personas, a un señor ya de sus años de edad en el Cerro Alpoyanco, muy cerquita de Angol,
y a 2 más que eran, si no mal no recuerdo, por ahí cerca de Carahue. Yo en ese entonces era un soldado y siempre he sido de la misma forma, no tengo sangre de horchata. Y recuerdo puntualmente el rostro, porque me quedó grabado de este caballero del Cerro Alboyanco. Yo soy hijo de agricultor, vivo toda mi vida en el campo. Y yo vi a mi padre cuando vi esa foto, cuando lo vi muerto. Yo vi a mi padre y a mí me hirvió la sangre. Yo no tengo sangre de horchata, no tengo sangre de horchata. Me hirvió la sangre y vi la inactividad del Estado. Porque vi en las reuniones que teníamos con las autoridades, con el delegado, no el delegado regional, no, creo que ya no sí existía esa figura, pero quien coordinaba supuestamente la macrozona, y era una pasividad absoluta. Era tanto o más pasividad como lo que ocurrió ahora con la libertad del sicario. Entonces, claro, cuando la prensa te empieza a cuestionar y te terminan cuestionando tu función y tu rol en la seguridad en una zona donde el estado de excepción y el mandato tiene muchas restricciones, porque tienes delegados todo lo que está expresamente escrito ahí, que no todo el mundo lo sabe. Y además de eso tienes que interactuar con muchas autoridades políticas que cuando tú le dices vamos a ingresar a tal parte donde están los malos y hacer un operativo, te dicen no lo haga porque el gobierno no va a asumir ese costo político. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, claro, ¿cuál es el tema? A uno le hierve la sangre ver de que matan a gente inocente, porque en esa zona, y lo sigo repitiendo y lo sostengo, responsablemente son un grupo de cobardes que asesinan a gente inocente, que le roban las cosechas a gente inocente, que le roban los animales a gente inocente, pero cuando ven a las fuerzas uniformadas, policías o militares, que lo viví, envían a las mujeres con hachas a romperte los focos de los vehículos, a las mujeres, porque los hombres tan valientes, tan guerreros, son unos cobardes, se esconden detrás de la zarzamora. ¿Y cuál sería la propuesta entonces ahí desde el comando de Johannes Kaiser para poder enfrentar? La tenemos muy bien diseñada y planificada. Requiere sí una voluntad y un costo alto, que es una intervención acotada, pero una intervención real, casa por casa, real. ¿En esa zona? En esa zona. Silvia Yancamil Petit nos dice: bendiciones a todos, les deseo una buena gestión por el bien de Chile, Kaiser honesto, valiente y ético transparente. Jorge Araya dice: ¿en qué se diferencian las propuestas de seguridad entre Kaiser y Kast? Mira, yo creo que en lo grande no se diferencian mucho. No se diferencian mucho. Yo me leí completa del candidato José Antonio Kast. No se diferencian mucho. Yo creo que los detalles están en la fuerza y la energía en que le pretendemos impregnar cuando seamos gobierno. Ahí van a estar los detalles, asociados por supuesto a las personalidades y a quienes están secundándonos. La dotación de carabineros es insuficiente, nos dice Carlos Patricio, el país está en crisis. Silvia Yancamil dice: Chile necesita políticos decentes, no la corrupción. Carlos Patricio, el Ministerio de la Inseguridad. ¿Está de acuerdo usted con el Ministerio de Seguridad? Mira, bueno, lo acaban de crear este ministerio. Yo he conversado todos estos días con bastante gente en condición de retiro, de carabinero principalmente, y principalmente de carabinero, y muchos de ellos me decían: yo no sé la que crearon esto, digamos, a lo mejor fue una medida política para calmar las aguas, porque cuando era subsecretaría me parece que hacía lo mismo. Yo no sé si la tributaron con más gente o tendrá más capacidad de coordinación. Pero en el caso que ustedes llegaran a ser gobierno, ¿harían alguna modificación en ese sentido? Mira, los detalles de eso yo no los tengo en conocimiento, yo no los manejo. Los detalles yo me he centrado principalmente en las medidas. Y sí es una necesidad tener más policías, tener más detectives, tener más carabineros. Pero también hay que dejar claro, porque a la gente no hay que mentirle. Esa es una premisa. Cuando se dice vamos a tener 6.000 carabineros más en un año, eso es mentira. Eso es una mentira gigante. La institución de carabineros no tiene la capacidad en sus centros de formación y en sus escuelas de formar 6.000 carabineros en un año. Es una mentira del porte de un buque. Y a la gente no hay que engañarle, no hay que mentirle. Porque dado que le hemos ido mintiendo paulatinamente, estamos como estamos. Se nos acaba el tiempo, nos quedan solamente unos minutos. Hay varios comentarios de Claudio, de Osmar aquí, que no está muy contento, Celeste, Alejandra. Hay muchos comentarios, ojalá tuviera... Mira, otro problema tremendo que tenemos hoy día es la falta, y falta porque hay demasiados delincuentes de cárceles, de recintos penitenciarios. Algo sucede, ¿eh? Luis Felipe, ¿me escucha? Sí, ahora te escucho, que te hayas quedado congelada. Mira, otro problema tremendo del que tenemos que hacernos cargo es la falta de recintos penitenciarios. Hoy día tenemos un hacinamiento que es brutal,
donde, dado esas mismas condiciones, las cárceles hoy día, más que ser el centro donde la persona se debiese rehabilitar para reinsertarse en la sociedad, arrepentido de sus acciones malas, digamos, por las cuales estuvo ahí, hoy día se transforman en verdaderos cuarteles generales desde donde algunos delincuentes dirigen a sus organizaciones criminales. Y eso no debe ser. O sea, cuando hablamos de colocar bloqueadores telefónicos en las cárceles, es una aberración, si no deberían haber teléfonos. Cuando me tocó entrevistar a Johannes Kaiser, en su minuto él hablaba, a diferencia de lo que habían hablado los otros candidatos de hacer cárceles de mayor seguridad, él hablaba al contrario, de hacer cárceles de más baja seguridad, cosa de poder segmentar más rápidamente a la población. ¿Se mantiene esa línea o no? Por supuesto, o sea, tenemos que tener cárceles donde lleguen los primerizos, por ejemplo, que han cometido delitos no tan graves. El que se roba un celular, el que lanza, que es lo más probable, y voy a decir un aforismo del sur, digamos, la cabra siempre tira para el monte, lo más probable es que no se reinserte nunca. Es probable. Pero esa gente tiene que estar en un lugar confinado donde hayan delincuentes de la misma categoría de ellos, porque hoy día llegan y se terminan perfeccionando y hacen un magíster, irónicamente, o un doctorado en delitos. O sea, el que ingresó como un lanza termina saliendo como sicario. Luis Felipe Cuellar Loyola, encargado de seguridad del comando de Johannes Kaiser, muchísimas gracias por la conversación el día de hoy. Le doy unos minutos, 30 segundos, porque ya estamos pasando en el tiempo para que pueda entregarle un mensaje y despedirse de nuestra audiencia. Mira, yo el mensaje que les entrego, y se lo he repetido en todos los medios, este es un año electoral, y es un año donde van a escuchar muchas promesas, pero las promesas y los discursos son palabras que se las lleva el viento. Preocúpense, ingresen a las páginas del Congreso, vean cuál ha sido el trámite de ciertas leyes asociadas a lo que más nos preocupa, que es la seguridad, y vean cómo votan los parlamentarios y cómo votan muchas veces en bloque. De tal forma que ustedes, cuando estén en la Cámara Secreta y tengan el voto en sus manos, voten por la persona que realmente los representa a ustedes, que representa sus intereses y que de una u otra forma van a contribuir a que nuestro país vuelva a ser el Chile que tanto añoramos. Muchas gracias, Luis Felipe Cuellar Loyola, encargado de seguridad del comando presidencial de Johannes Kaiser. Muchas gracias también a todos los comentarios. Lamentablemente se nos acabó el tiempo y no los logro leer a todos los que escribieron. Más tarde vamos a seguir con más entrevistas aquí en País Lobo Prensa, donde todas las miradas tienen espacio. Así que mientras sean con respeto sus comentarios, yo no tengo ningún problema en leerlos. Soy Rocío Gambra, esto fue Política Podcast. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Chao, Hasta chao. luego, muy buen fin de semana, que Dios los bendiga.